Gracias una vez más por estar en mi canal. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche y hoy tenemos el privilegio de contar con César Maravé, economista internacional, quien nos ayudará a entender qué está ocurriendo realmente detrás de los titulares y cómo esas tendencias económicas están impactando el mercado inmobiliario en la Florida. César preparó una presentación con datos muy interesantes y mientras avancemos, María y yo le iremos haciendo algunas preguntas para profundizar en los temas que sabemos más preocupan a los inversionistas latinoamericanos. César, gracias por acompañarnos y te dejamos comenzar con la presentación. Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un Mm, placer acompañarles, María, Yosimi, y hablar de este tema, como tú decías, más allá de los titulares. Y hemos preparado una presentación sobre, sobre Miami, sobre el sur de la Florida, sobre Miami-Dade, Broward y West Palm Beach, un poco para entender la caracterización del sector inmobiliario en el sur de la Florida y un poco ver, como ustedes saben, yo soy economista y cuando yo veo algo, inmediatamente el factor de análisis es cuál es el mercado, cuál es la oferta y cuál es la demanda. Y eso es lo que quisiéramos compartir esta tarde, noche de hoy para darles mayor información, hacerlos entender un poco cuál es esta proyección de lo que hay en Miami y que definitivamente sea una información de utilidad. Me presento brevemente. Mi nombre es César Maraver, soy economista. Represento a Novus on Mortgage, que es un banco que podemos prestar en los 50 estados de la Unión Americana. Estamos ubicados físicamente en Miami y una de nuestras principales enfoques y especialidades es en el préstamo para clientes inversionistas internacionales. Aquí brevemente les muestro que somos el brazo hipotecario de Ixonia Bank, un banco que está en Wisconsin y el banco fue fundado en 1918. Pero entremos en materia. ¿Qué es Miami? Miami es una ciudad que se ha venido transformando desde hace ya, yo diría que más de 20 años, pero los últimos 5 años en particular ha sufrido una transformación muy importante, convirtiéndola en una de las ciudades más atractivas de la Unión Europea, de la Unión Americana, perdón, una ciudad donde el crecimiento y la revalorización de las inversiones inmobiliarias es realmente destacable. Y quiero mostrarles algunas caracterizaciones. El sur de la Florida, como les decía, estos tres condados, Palm Beach, Broward y Miami-Dade, son los centros, los condados más poblados del sur de la Florida y en general es un foco de atracción de inversiones. Tenemos una población estimada en Miami-Dade de 6.3 millones, ¿verdad? Y tenemos cosas importantes a destacar como el valor promedio de la propiedad está en $505,000 y el ingreso medio del habitante son 81,000 dólares. Y eso nos ubica a Miami como uno de las ciudades de mayor crecimiento poblacional en los Estados Unidos. Ahora, una cosa es el ingreso de personas que se Eh, mudan a la Florida. César, Sí, disculpa, a mí me llamó mucho la atención, César, este dato me llamó muchísimo la atención, que Miami ha tenido uno de los mayores crecimientos de millones del mundo. ¿A qué atribuyes tú este fenómeno? ¿Qué, mira, qué está viendo este segmento de inversionistas que quizá muchas personas todavía no están viendo? hay dos cosas a resaltar, que desde América Latina pensamos que la inversión más importante en el sur de la Florida es la de nuestra región y eso no es falso, es una de las fuentes más importantes.
pero en estos momentos la más grande es la migración interna dentro de Estados Unidos y hay distintas razones. Y quiero mostrarles aquí brevemente cuáles son esas razones. Y una de las principales es más allá de la ubicación, más allá del punto de interconexión, más allá del clima, hay razones fiscales que hacen que muchas personas dentro de los Estados Unidos se estén relocalizando en la Florida. Fíjense, esta gráfica que estamos viendo aquí, porque esto es un proceso que tiene personas que salen de la Florida y personas que entran. Fíjense, por condado, el nivel de ingreso de las personas que están, que están entrando a la Florida es mucho mayor que el ingreso de las personas que se están mudando de la Florida. Y miren esta gráfica que interesante, donde vemos no solamente la migración de las personas, sino la migración del dinero. Y ahora vamos a verlo en un detalle mucho más importante. En esta gráfica podemos ver, ¿verdad? En los agregados de migración por recursos que se redistribuyen dentro de los Estados Unidos, medidos en el periodo del 22 al 23 dentro de los estados que mayor población reciben y mayores ingresos, ¿verdad? Fíjense que la Florida es el que recibe mayor migración desde el punto de vista de personas con mayor poder adquisitivo y lo podemos ver en, en el siguiente mapa, donde vemos cuáles son los estados que ganan mayor riqueza producto de esa migración interna. En número uno, la Florida. En número dos, Texas y luego las Carolinas y Tennessee. ¿Y cuáles son los estados que pierden personas con su mayor poder adquisitivo? Estados como California, como Nueva York, como Illinois, como Massachusetts, como New Jersey. ¿Y cuál es el común denominador de esto? Que la Florida no tiene un impuesto sobre la renta a nivel estatal, solamente a nivel federal. Y cuando vemos, por ejemplo, estados como Nueva York, una persona que reside en la ciudad de Nueva York tiene tres impuestos sobre la renta, tres income tax, el federal, el estatal y el de la ciudad. Una persona con mudarse de Nueva York a la Florida puede tener un ahorro inmediato entre el 13 y el 15% de los impuestos sobre sus ingresos. Entonces ustedes verán allí que hay muchas cosas maravillosas de Miami que Yusimi y María les han hablado en otras oportunidades, los deportes, los eventos, etcétera. Pero vamos mucho más allá. Hay razones estructurales que están haciendo que esta migración no cese de fluir. Y no estamos hablando aún de los clientes internacionales, estamos hablando solamente de migración interna. El desempleo a nivel nacional está ubicado entre el 4.3 4.4%. El desempleo en la Florida y especialmente en Miami es de los más bajos de las principales urbes y ciudades de los Estados Unidos. Y fíjense que el crecimiento del empleo en estas mismas ciudades, de la misma manera vemos que Miami tiene uno de los crecimientos más altos. ¿Y por qué? Porque hay un ambiente propicio, hay un entorno favorable a los negocios en el sur, en la Florida en general y en el sur de la Florida en particular, que hace que todas estas empresas muden sus sedes a el sur de la Florida. Eso implica una migración de sus trabajadores y eso obviamente hace una presión importante a la demanda de propiedades, ¿verdad? Y no solamente porque muchos de las personas y los clientes inversionistas latinoamericanos piensan en las propiedades de rentas cortas y evidentemente eso es un mercado importante en el sur de la Florida porque hay
tantos eventos y tanta migración de tantas personas que vienen por turismo que definitivamente mantienen un altísimo nivel de ocupación en estas unidades. Pero dejamos por fuera del análisis todo ese mercado creciente y no atendido de unidades para rentas largas, de personas que se mudan definitivamente a la Florida. Y dentro de las industrias y la diversidad de empleos que hay en el sur de la Florida y el crecimiento, podemos ver que a pesar de que no es un estado industrial como tal, de producción de bienes, pues tiene una inmensa proporción de los empleos generados como los empleos del sector salud. María, Yusim, ¿ustedes sabían que en Miami es el segundo distrito médico más grande de los Estados Unidos luego de Houston? Eso es algo que realmente, y hay también un crecimiento del negocio inmobiliario alrededor de esa área y cuantificando el crecimiento del empleo en gerencia, en productos financieros, es realmente un componente muy, muy importante y hace que este sinnúmero de empresas se relocalicen en la Florida. Y cuando comparamos algunas cosas y volvemos a los mapas, y fíjense, en la Florida se mudan en promedio 1.350 personas por día. Es el segundo estado que mayor número de personas se mudan internamente. El primero es Texas, pero como vimos, primero, dentro del estado de Texas cabe 4 veces el territorio de la Florida. Y la diferencia entre uno y otro es como de 1.450 a 1.350 personas diarias que se mudan. Pero desde el punto de vista de migración de capitales, la Florida recibe 4 veces más recursos de personas que se mudan a, eh, eh, a la Florida que Texas. Entonces hay una cantidad de elementos que cuando vemos en detalle y analizamos cuáles son las fuentes de empleo, cuáles son las empresas que se están mudando, de dónde viene el crecimiento, y ahora vamos a ver un poco más el tema de la oferta. Esto genera, César, ¿sí? disculpa que te interrumpa. En este caso, Adelante. viendo un poquito la gráfica que estabas mostrando, vemos nombres enormes del sector financiero estableciéndose aquí en Miami. Así ¿Crees es. que esto es una tendencia temporal o estamos viendo una transformación estructural de la ciudad? Mira, qué buena pregunta me hace, Yosimi, porque fíjate que los entendidos, tanto del punto de vista de demografía como de proyección de crecimiento de la ciudad, habla que Miami en particular y el sur de la Florida en general está en un ciclo de crecimiento exponencial que se proyecta durar 20 años, de los cuales estamos apenas no hemos llegado a los primeros 5 años de este proceso. Por lo tanto, definitivamente hay una tendencia clara y sostenible de este proceso. Entonces, hablemos de la oferta. ¿Cuáles son, si ya hemos visto de alguna manera la demanda, las personas, quién viene, por qué vienen? Hablemos un poco de la oferta. Y fíjense, en todas y cada uno de los renglones de precios, y le muestro el de 10 millones para una simple ilustración, medido al final del primer trimestre de cada año, 24, 23, 24, 25, hasta el 26, todos los años de manera incremental se ha superado el récord anterior del mismo periodo. Es decir, transacciones de más de 10 millones de dólares en propiedades residenciales inmobiliarias. Se generaron 65 en el 2023, 78 en el 2024, 111 en el 2025 y en el 2026 se duplicaron. ¿Por qué? Porque hay un mercado de lujo y de ultralujo que sigue creciendo de manera importante. Y esto no es tan trascendente
porque no todos, obviamente, los clientes y los inversionistas latinoamericanos pueden o aspiran a comprar una propiedad de este valor, pero lo que sí es una señal inequívoca es el flujo de dinero que ingresa en la Florida, los empleos que se generan producto de este flujo, porque al final del día César, yo como disculpa, inversionista, sí, di- eh, disculpa, quiero hacerte una pregunta. sí. Muchas personas podrían pensar que las propiedades de lujo son un mercado aparte. Sin embargo, ¿qué nos dice de este récord de ventas sobre la confianza general de los inversionistas, de las inversionistas en el sur de la Florida? Mira, estas condiciones fiscales, aunadas a todas las bondades de la ciudad, el aumento en carreteras, en fuentes de empleo, etcétera, hace que hay una migración importante hacia la Florida. Y el hecho de que estas propiedades de tan alto valor se sigan incrementando, y si vemos las estadísticas de propiedades de 20, de 30, de 50, es la misma tendencia. Un mercado donde los inventarios se reducen y la demanda aumenta, y eso va en sentido contrario a, en términos, perdón, generales en el mercado inmobiliario en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa eso? Fuentes de empleo. Si los dueños de la empresa, los grandes inversionistas, se están mudando al sur de la Florida, esto genera un efecto cascada de demandas de propiedades en todos los estratos. Y veamos este siguiente gráfico. Propiedades entre 500.000 y 2 millones. También hay una tendencia clarísima a el incremento en ello. Y hay algo importante. Esta migración interna es personas que se relocalizan y vienen a vivir permanentemente en la Florida, y esos son parte de los clientes a los cuales todos nuestros inversionistas internacionales y locales van a rentarles las propiedades que están comprando en estos momentos en la Florida. Entonces, inventario de casas, César, sí. en este caso de las propiedades de 500 a 2 millones, me parece súper interesante que no solamente el mercado de ultralujo está súper activo. ¿Qué lectura nos puedes hacer de la fortaleza que sigue mostrando este segmento medio del mercado? Que como sabes, pues trabajamos con el cliente latinoamericano y este es un segmento súper importante, esta media en cuestiones económicas. Sigue incrementándose la demanda. Los inventarios siguen reduciéndose porque la demanda, la oferta no logra igualar a la demanda, y por eso hay una permanente presión a el alza de los precios de las propiedades en el sur de la Florida en particular. Y por supuesto, yo sé que estamos hablando en términos generales, ¿verdad? Habrá algún condado, alguna ciudad que tenga alguna particularidad, alguna razón, por ejemplo, condos que sean mayores a 30 años, que tienen un proceso de recertificación, etcétera, pero la tendencia es muy clara. Y fíjense este gráfico que es muy importante. Esto es el sur de la Florida. Acá, esto es el mar, ¿verdad? Esto es el este, este es el norte acá, y este es el sur. Miren los distintos proyectos, los proyectos que están en color púrpura son proyectos de rentas largas, los que están en puntos azules son proyectos de rentas cortas, y podemos ver que en total hay proyectos permisados y proyectados para desarrollarse en el sur de la Florida, 166 edificios, condos, ¿verdad? De los cuales 115 son de rentas largas y 51 son de rentas cortas. Y los de rentas cortas son estos productos bien interesantes que permiten rentar una propiedad desde un día hasta un mes, y en periodos menores a un año. Los de rentas largas son aquellos que tienen también
otro esquema que es para que las personas vivan allí permanentemente. Y miren qué interesante que de estos 166 condos que están permisados o que están en proyecto, ¿verdad? 115 pertenecen a rentas largas porque es este elemento del mercado que sigue teniendo una demanda importante, presionado por esos nuevos trabajadores, esos nuevos ejecutivos, esas nuevas empresas que se mudan al sur de la Florida. Pero veamos algo César, interesante. antes de Sí, terminar, ok, ahí. Cuando la pregunta que escuchamos muchísimo constantemente es si existe demasiada construcción. Con estos números que tú estás dando, ¿ves algún riesgo de sobreoferta o la demanda sigue siendo suficientemente fuerte para absorberlo la demanda ese sigue incremento? siendo mayor que la oferta y lo podemos ver en esta lámina. De los 34.000 unidades proyectadas que han sido aprobadas que se traducen en 166 condominios, ¿verdad? Ujú, Y aquí es como están distribuidos. Miren que la proyección, fíjense esto, en la década del 2000 al 2010 se construyeron 58.000 unidades. Aquí se podría hablar de que había una sobreoferta y aquí fue el problema de la burbuja inmobiliaria en el 2006, 7 y 8. Y se pensaba que este volumen iba a tardar 15 años para ser absorbido y en lo absoluto, fíjense que en la siguiente década no solamente se absorbieron todas estas unidades, sino que se construyeron 20.000 más, de las cuales fueron vendidas. Y el ciclo actual, si decimos que el promedio de que el mercado requiere son 20.000 unidades por década, lo que se proyecta en los 2020 son solamente 17.000 unidades. Y de las 166 unidades que vimos en la totales en esta lámina, de los cuales ujú. 115 son para rentas largas, de estas 115 para rentas largas, solamente 62 se están construyendo, que equivale a 9.611 unidades. De estos desarrollos por ciclo, del 2000 al 2010 se construyeron 275 proyectos, 123 del 2012 al 2020 y 115 proyectos están planteados para esta década. Y miren esto, miren esta gráfica. De esas 9.611 unidades proyectadas que se van a construir, ya el 70% están vendidas. Entonces, María, puede haber mucha información, puede haber muchos comentarios, puede haber muchas interpretaciones, pero la tendencia es clara de una demanda robusta, ¿verdad? Y una oferta que no logra equipararla. ¿Y por qué? Porque cada vez los edificios son más altos, cada vez los edificios tienen mayores amenidades, toman más tiempo en construirse, porque en los años 90 y 2000 un edificio en Miami de 35 pisos era un edificio altísimo. Hoy en día se construyen en estos momentos en Miami edificios que algunos de ellos, como el Waldorf Astoria y el Delano, están en los 100 pisos. Entonces, miren este gráfico y miren cómo estas 9.611 unidades se van a distribuir en entregas y definitivamente hay un déficit. Veamos entonces la demanda y esto ratifica lo que estábamos hablando. 1.350 personas se mudan por día al estado de la Florida y asumamos que un tercio, quizás hasta menos de un tercio, vienen a el sur de la Florida y eso es un impacto directo a la demanda de propiedades porque como ya vimos, no solamente es la cantidad de personas, sino el poder adquisitivo de esas personas que se están mudando. Y no hemos hablado hasta ahora de nada de América Latina. Y miren cómo se compone la inversión de personas de nuestra región. Colombia en el número uno, inversionistas colombianos, inversionistas argentinos en el número dos, inversionistas de México en el tres, conjuntamente con Brasil, Venezuela y Canadá.
el monto promedio de compra de un inversionista internacional, $558,000 por unidad, ¿verdad? Y el 51% de toda esa inversión que viene a la Florida es en condos. Fíjense que eso equivale a 4,4 billones de dólares invertidos desde agosto del 2024 hasta julio del 2025. Y miren esta distribución por cada uno de los condados del sur de la Florida. Y esto que estamos viendo es otro elemento que apoya a el argumento de la inversión constante. Miren esto de cuáles son históricamente desde el 2009 hasta el 2025. La Florida es el primer estado receptor por los últimos 17 años consecutivos de inversión extranjera en bienes raíces. César, en este caso, como te comenté, nosotros trabajamos mucho con inversionistas latinoamericanos y vemos un interés enorme por la Florida. ¿Por qué crees tú que la Florida sigue siendo ese destino número uno para los compradores extranjeros después de tantos años? Mira, primero por el crecimiento. Miami es lo que en los años 90 fue la ciudad de Barcelona en España, donde todo el mundo quería ir, donde había una cantidad de cosas pasando simultáneamente. Y vemos cómo esto se ha convertido como en un ciclo indetenible de eventos. Antes teníamos quizás el evento, por decir, en temas deportivos, el Miami Heat, de los Dolphins, pero ahora tenemos el abierto de Miami, la carrera de Fórmula 1, el show de botes. Hay una cantidad de eventos que hacen muy vistosa a la ciudad, pero el crecimiento de la ciudad en infraestructura, en edificios de lujo, en proyectos inmobiliarios bandera, son ese imán que definitivamente es lo más vistoso, pero ya vemos que la razón subyacente son razones fiscales. Para América Latina, un marco legal estable, una revalorización sostenida de las propiedades, unido con todas estas condiciones favorables al financiamiento, que es muchísimo más fácil conseguir el financiamiento sin haber siquiera pisado los Estados Unidos una sola vez, de conseguir por un banco americano hasta el 70-75% del valor de la propiedad. Es mucho más fácil que cualquiera de nosotros ir con nuestro pasaporte americano a cualquier ciudad latinoamericana con $1,000 en efectivo a tocar las puertas de un banco en nuestra región para abrir una cuenta de ahorro, no para pedir dinero, para abrir una cuenta de ahorro. Entonces, sobran las razones y los argumentos para esto. Fíjense, hay una tasa, hay un ambiente propicio de tasas de interés que paulatinamente han ido bajando. Hemos tenido algunos fluctuaciones debido a la guerra en Irán, pero definitivamente hay un mercado donde las tasas de financiamiento tienden a la baja. Adicionalmente, hay un mercado de compradores donde el poder de negociación de los inversionistas que ustedes representan ha aumentado, y también, hay que decirlo, hay motivación por parte de los vendedores, desarrolladores, tanto de propiedades nuevas como de propiedades usadas, de seguir dando facilidades para propiciar la compra de este tipo de propiedades. Miren, César, si sí, las tasas permanecen relativamente estables durante los próximos años, ¿cómo debería interpretar esa información un inversionista que está evaluando invertir, entrar en el mercado de la mira, Florida? la tasa de interés, en mi criterio como banco, es algo que ha estado sobrevalorado dentro de los elementos en la toma de decisión de hacer una inversión. Y entiendo por qué. Porque primero, en nuestros países no hay una cultura de Mm. deuda. Tú hablas con un cliente en Colombia y le hablas de un préstamo a 30 años y te dice, no, no, yo no quiero eso. No quiero tener una deuda por tanto tiempo. Y no es que tengas que quedarte con el préstamo 30 años, es que es amortizable a 30 años y eso permite que el pago mensual sea menor.
Entonces, Ujú, hay una cantidad de facilidades y de elementos favorables que sin tener ningún tipo de visa de inversión, sin tener ningún tipo de historial crediticio, sin tener un número de seguro social, con simplemente una visa de turista, tienes las condiciones dadas para comprar una inversión. ¿Y qué va a ocurrir? Las tasas de interés tienden de manera paulatina a bajar. Y como tú puedes cambiar las reglas del juego dentro de tu inversión inmobiliaria, y con esto quiero renegociar el préstamo, cambiar el plazo, sacar la plusvalía acumulada de esa propiedad para comprar una nueva propiedad, ujú. es unas condiciones muy, muy favorables para esa inversión de los clientes internacionales. Y muchas veces, por no decir todas, pero en muchas oportunidades, las tasas de interés para clientes internacionales son inclusive mejores que para clientes locales. Y por una razón muy sencilla, son préstamos donde das una inicial del 25-30%, son préstamos de muy bajo riesgo y la banca en el sur de la Florida y en distintas partes de los Estados Unidos, como California, por ejemplo, tiene más de 40 años dando préstamos para inversionistas internacionales. Aquí mismo, César, en este Sí, caso, por ejemplo, para muchos compradores siguen esperando que las tasas bajen significativamente y te escuché decir paulatinamente y han bajado, ¿verdad? sí. Pero hay muchos compradores que esperan que el tiempo de COVID, digamos. ¿Crees que esperar es realmente una estrategia o el mercado crees que se está simplemente adaptando a este nuevo rango de tasas? No, fíjate que es muy pertinente tu pregunta, Yosemi. Las tasas de interés que los compradores locales o internacionales anhelan, que son en Ujú. el rango de los 2 o 3 bajos, fueron creadas por condiciones artificiales de mercado, que fue el COVID. Eso no forma parte de la fluctuación y el ciclo económico normal, sino fue el incentivo de la administración para reactivar la economía. Pero las tasas en ninguna de las proyecciones están pautadas que estén sustancialmente por debajo de los 5 altos. Tenemos un piso de 5 altos, un techo que está en los 6 altos. Ese es el rango, como veíamos acá en esta lámina anterior, que se van a mover las tasas. Y obviamente recuerden que hay dos elementos importantes que determinan los movimientos de la política monetaria en los Estados Unidos, que son la inflación y el desempleo. A pesar de que el desempleo se ha mantenido estable y robusto a niveles bajos, la inflación ha subido, ha tenido algunos impactos al alza especialmente por el incremento de los precios de los combustibles y el transporte en general, producto del alza de los precios del petróleo por la guerra en Irán. Entonces, todo nos indica que esto va a ser el rango que se va a mantener por lo menos hasta mediados del el próximo año. Y hablemos de una cosa importantísima. Cuando alguien nos dice hay una crisis, hay problemas en las propiedades, esto es una burbuja, el 66% de los dueños de propiedades en Estados Unidos no tienen una hipoteca, o por lo menos tienen una plusvalía acumulada del 50%. Es decir, si compraron una propiedad en $100,000, tienen a finales del 2025 una plusvalía de por lo menos en promedio el 66% de un universo de propiedades en un país de 330 millones de habitantes, que es una señal bastante contundente. Miren esto, la plusvalía promedio histórica a finales del 2025 acumulada en una propiedad en los Estados Unidos asciende a los $295,000. Entonces, yo no quiero decir con esto que si una persona tiene un problema de estrés económico o una situación, tenga que vender su propiedad, pero la va a vender y va a subsanar su problema económico y aún va a tener un dinero adicional, cosa que era radicalmente opuesta a lo que ocurrió en el 2008, porque las personas entregaban al banco las llaves de sus propiedades, porque el valor de su propiedad era muy inferior al monto de la deuda que tenían. Y eso
radicalmente, es diferente en este año, no solamente por eso, sino por las reglas y los cambios y todo el proceso de revisión por parte de la banca antes de entregar un préstamo hipotecario. Y mírenlo aquí en un mapa, la plusvalía por estados, donde hay estados que tienen plusvalía acumulada promedio de $402.000, 596.000, 418.000, 275.000 en la Florida, 184.000 en Texas. En promedio hay 295.000. Entonces, fíjense, yo con esto quería darles una información lo más detallada posible sin entrar en mayor profundidad porque el tema es muy amplio Yo sé. para darle una caracterización del mercado inmobiliario en el sur de la Florida, no solamente de la oferta, sino también de la demanda, de dónde viene y que mucho más allá de lo que pensamos, que es el flujo de inversión latinoamericana, que, repito, es muy importante, definitivamente la interna tiene un impacto mucho mayor aún que la externa. Bueno, César, si hoy estuvieras sentado frente a una familia o a un inversionista latinoamericano que tiene capital disponible y está evaluando sus opciones de invertir en los próximos 5 años aquí principalmente en la Florida, ¿qué le recomendarías? Yo le recomendaría en primer lugar que se asesore de manera correcta con un realtor, un asesor inmobiliario como ustedes para que les pueda realmente dar la información adecuada de las distintas propiedades, distintas opciones que hay. Pero definitivamente el costo de esperar es muy alto porque la revalorización no se va a detener. Los precios de las propiedades no van a caer. Las tasas de interés no van a bajar de una manera determinante. Y si llegasen a bajar, ustedes pueden refinanciar un préstamo. Y el poder del apalancamiento, la oportunidad de acceder al crédito hipotecario para un cliente internacional en estos momentos no se compara con ningún otro sitio en el mundo. Y si yo, si yo teniendo, por decir un ejemplo, $500.000, ¿verdad? En una propiedad, para comprar una propiedad, la compro de contado y en lugar de eso compro, usando apalancamiento, dos propiedades, la diferencia es realmente determinante porque los beneficios fiscales, María, los beneficios de revalorización no son en base al dinero que yo coloqué, son en base al valor de la propiedad. Entonces, definitivamente mi consejo sería, vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son sus condiciones particulares, vamos a analizar cuál es su perfil como inversionista y estoy Ujú. convencido de que no solamente habrá una opción de tipo de propiedad, sino definitivamente una solución financiera para otorgar un préstamo a ese inversionista internacional. Ya saben que si desean una consulta personalizada sobre oportunidades de inversión en Miami y el sur de la Florida, estaremos encantadas de ayudarles. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para que puedan recibir información súper valiosa como esta. Buenas noches. Buenas noches.